Alejandro Montoya no esperaba escuchar una risa ese martes. El auto se detuvo frente a la mansión a las 3 de la tarde, 3 días antes de lo previsto. Nadie lo esperaba. Ni siquiera él mismo sabía por qué había decidido volver antes. Quizás el vacío de los hoteles corporativos se había vuelto insoportable. Quizás algo que no sabía nombrar, lo había jalado de regreso. Tomó su maletín, cerró la puerta del vehículo con cuidado y caminó hacia la entrada principal. La casa estaba en silencio, como siempre. Ese silencio pesado, institucional, que había construido sin darse cuenta. Pero entonces, justo cuando subía las escaleras hacia su habitación, lo escuchó. Una risa, suave, cristalina, infantil. Alejandro se detuvo en seco. El maletín resbaló de su mano y cayó con un golpe sordo sobre el mármol. Su corazón se aceleró, porque esa risa era imposible. Valeria no reía, no desde hacía 6 meses, no desde que los médicos dejaron de tener respuestas, no desde que su cuerpo dejó de obedecer, su voz dejó de salir y sus ojos dejaron de buscar los suyos. Pero esa risa venía de su cuarto. Alejandro caminó despacio por el pasillo, como si temiera que el sonido fuera una ilusión que desaparecería si se acercaba demasiado. Se detuvo frente a la puerta entreabierta. No entró, solo espió, y lo que vio lo dejó sin aire. Valeria estaba sentada en la cama, con las piernas cruzadas, las manos sobre una libreta. Tenía el cabello recogido en una coleta alta que él no le había visto nunca. Llevaba puesta una camiseta con dibujos de estrellas que tampoco reconocía, y estaba sonriendo. Frente a ella, sentado en el suelo con las piernas estiradas, había un hombre mayor. Tendría unos 60 años, cabello gris, manos grandes y trabajadas. Vestía un overol azul desgastado y sostenía una llave de fenda en una mano. En la otra, un pequeño muñeco de madera. El hombre movía el muñeco como si fuera un títere, haciendo voces graciosas, exagerando gestos. Valeria seguía cada movimiento con los ojos brillantes, y cada tanto reía. Alejandro sintió que las piernas le flaqueaban. Se apoyó contra la pared, incapaz de procesar lo que veía. ¿Quién era ese hombre? ¿Y cómo era posible que su hija, la que los neurólogos habían declarado emocionalmente ausente, la que no respondía a estímulos, la que parecía haberse apagado desde adentro, estuviera ahí, viva, presente, riendo? El hombre dejó el muñeco a un lado y tomó la libreta que Valeria había estado sosteniendo. La observó con atención, asintiendo lentamente. Luego dijo algo en voz baja que Alejandro no alcanzó a escuchar. Valeria asintió también. El hombre le devolvió la libreta y señaló algo en el papel. Alejandro entrecerró los ojos, tratando de ver qué era. Dibujos. La libreta estaba llena de dibujos. El hombre se levantó con esfuerzo, estirando la espalda con un gesto de dolor. Se acercó al pequeño armario junto a la ventana y sacó una caja de herramientas. Comenzó a trabajar en la puerta del closet, que había estado atascada desde hacía semanas. Valeria lo observaba en silencio, pero su expresión había cambiado. Ya no sonreía. Estaba concentrada, siguiendo cada movimiento de las manos del hombre. Alejandro retrocedió sin hacer ruido. Bajó las escaleras con pasos rápidos, casi corriendo. Encontró a Lidia, la empleada principal, en la cocina. «¿Quién es ese hombre?», preguntó sin preámbulo, con voz más alta de lo que pretendía. Lidia levantó la vista, sorprendida. «Don Julián. Es el reparador, señor. Lo contrató la señorita Camila hace 2 semanas, para arreglar las puertas, los cajones viejos, cosas así». «¿Y por qué está en el cuarto de Valeria?». Lidia pareció confundida. «Porque, bueno, había que arreglar la puerta del closet y el picaporte de la ventana. La señorita Camila dijo que era urgente». Alejandro apretó los puños.
¿Camila lo envió al cuarto de mi hija? Sí, señor, pero no se preocupe. Don Julián es una persona confiable, es muy tranquilo, no molesta a nadie. Alejandro no respondió. Subió de nuevo, esta vez directamente al cuarto de Valeria. Abrió la puerta de golpe. El hombre, don Julián, se dio vuelta sorprendido. Valeria lo miró también con los ojos muy abiertos, asustada. ¿Quién es usted?, preguntó Alejandro con voz fría. Julián dejó la llave de fenda sobre el piso con cuidado. Se limpió las manos en el overol y se puso de pie lentamente. Julián Herrera, señor, vine a reparar la puerta del closet. ¿Y por qué estaba jugando con mi hija? Julián lo miró directamente a los ojos. No había miedo en su expresión, solo calma, porque ella estaba mirando y parecía aburrida. Alejandro sintió que algo se le retorcía en el pecho. Abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Miró a Valeria. Ella tenía la libreta apretada contra el pecho, como si quisiera protegerla. Su expresión había cambiado de nuevo. Ya no sonreía. Parecía asustada. De él. Alejandro cerró la boca. Respiró hondo. Termine su trabajo y retírese, dijo en voz baja. Julián asintió. No dijo nada más. Volvió a arrodillarse frente al closet y continuó trabajando en silencio. Alejandro salió del cuarto y cerró la puerta con cuidado. Se quedó parado en el pasillo, con la respiración agitada, sin entender qué acababa de pasar. Esa noche, después de que Julián se fuera, Alejandro subió al cuarto de Valeria. Ella estaba acostada, mirando el techo. No lo miró cuando entró. No lo miró cuando se sentó en la silla junto a la cama. Valeria, dijo en voz baja, ¿estás bien? Silencio. ¿Ese hombre te trató bien? Silencio. Alejandro se frotó el rostro con las manos. No sabía cómo hablarle. Nunca lo había sabido. Desde que nació, había delegado su cuidado en otros. Niñeras, enfermeras, terapeutas. Firmaba cheques, autorizaba tratamientos, pero nunca se había quedado a solas con ella más de 10 minutos seguidos. Se levantó para irse, pero entonces vio algo sobre la mesita de noche. La libreta. La tomó con cuidado, la abrió, y lo que vio lo dejó helado. Dibujos, decenas de dibujos, pero no eran dibujos infantiles simples. Eran códigos, formas geométricas, colores específicos, símbolos repetidos, un círculo amarillo entre líneas negras, un triángulo rojo con puntos azules, una espiral verde que se volvía gris en el centro. En una de las páginas había una figura humana. Tenía el cuerpo pintado de azul, pero las manos estaban en rojo. Sobre la cabeza, una nube negra. Alejandro pasó las páginas lentamente. Cada dibujo era diferente, pero todos tenían algo en común. Eran precisos, deliberados, intencionales. Valeria no estaba dibujando al azar, estaba diciendo algo, pero él no sabía qué. Cerró la libreta con cuidado y la dejó donde estaba. Miró a su hija. Ella seguía con los ojos fijos en el techo, inmóvil. «Te amo, Valeria», susurró. No supo por qué lo dijo. Quizás porque nunca lo había dicho en voz alta. Valeria no respondió. Alejandro salió del cuarto y cerró la puerta. Bajó las escaleras y se encontró con Camila en el salón. Ella estaba sentada en el sofá, revisando su teléfono. Levantó la vista cuando lo vio entrar. «¿Qué pasó? Te ves alterado». Alejandro se sentó a su lado. «Ese reparador, Julián, ¿por qué lo pusiste en el cuarto de Valeria?» Camila frunció el ceño. «Porque había que arreglar el closet». «¿Por qué? ¿Hizo algo inapropiado?» «No, solo estaba jugando con ella». Camila soltó una risa breve, sin humor. «Jugando, por favor, Alejandro». «Valeria no juega», apenas responde. Hoy la vi reír. Camila dejó el teléfono a un lado. Lo miró con expresión escéptica. «¿Reír? ¿Estás seguro?»
La escuché y la vi. Estaba sonriendo, hablando con él. Camila guardó silencio por un momento. Luego se encogió de hombros. Quizás fue un reflejo. Los médicos dijeron que a veces tiene reacciones involuntarias. No fue involuntario. Era real. Camila suspiró. Alejandro, sé que quieres creer que Valeria está mejorando, pero no podemos confundir deseos con realidad. Ella necesita atención profesional, permanente. Alejandro la miró. ¿De qué estás hablando? Hablo de que tal vez sea momento de considerar otras opciones. Una clínica especializada, un lugar donde puedan darle el cuidado que merece. Alejandro sintió un peso en el pecho. Valeria no va a ninguna clínica. Camila lo miró con ojos fríos. Entonces seguirá así, encerrada, inmóvil, y tú seguirás viviendo con la culpa de no haber hecho lo correcto. Se levantó y salió del salón. Alejandro se quedó solo, mirando la pared. En su bolsillo, su teléfono vibró. Un mensaje. Era de Lidia. Don Julián dejó esto para usted. Era una foto. La imagen mostraba uno de los dibujos de Valeria, el círculo amarillo entre líneas negras, y debajo una nota escrita a mano con letra temblorosa. Alejandro leyó la nota 3 veces, y por primera vez en meses sintió algo parecido a la urgencia. Alejandro no podía dejar de pensar en la nota. Amarillo más esperanza, negro, miedo. Ella tiene miedo de algo amarillo. Se quedó despierto hasta las 4 de la madrugada, sentado en su estudio, con la libreta de Valeria frente a él. Pasaba las páginas una y otra vez, tratando de descifrar el código, pero era como mirar un idioma extranjero sin diccionario. Círculos rojos, triángulos azules, espirales que se cerraban sobre sí mismas, figuras humanas sin rostro, manos pintadas de colores diferentes, y siempre, en alguna esquina, ese círculo amarillo entre líneas negras. A las 6 de la mañana tomó una decisión. Buscó el número de Julián en los registros de contratación y le envió un mensaje. Necesito hablar con usted. Hoy, urgente. La respuesta llegó 10 minutos después. Estaré en la mansión a las 9 a.m. Julián llegó puntual. Alejandro lo esperaba en el estudio, con la libreta sobre el escritorio. El hombre entró con pasos lentos, quitándose una gorra desgastada. Llevaba el mismo overol azul, las mismas botas viejas, pero había algo en su expresión, una calma profunda, casi melancólica, que Alejandro no había notado el día anterior. «Siéntese», dijo Alejandro, señalando la silla frente al escritorio. Julián obedeció sin decir nada. «Usted escribió esta nota». Alejandro empujó el papel hacia él. «¿Cómo sabe lo que significan los dibujos de mi hija?» Julián miró la nota. Luego miró la libreta. Respiró hondo. «Porque antes fui terapeuta infantil. Trabajé con niños que no podían hablar, o que no querían. Les enseñaba a expresarse de otras formas. Dibujos, colores, símbolos». Alejandro se inclinó hacia adelante. «¿Por qué dejó de ser terapeuta?» La expresión de Julián cambió. Algo oscuro cruzó su rostro. «Porque perdí a una paciente». «¿Perdió?» «Murió, tenía 9 años. Se llamaba Sofía. Yo estaba trabajando con ella, tratando de ayudarla a procesar un trauma, pero no fui lo suficientemente rápido. No vi las señales a tiempo. Una noche, ella...» Su voz se quebró. «Ella decidió que no quería seguir». Alejandro sintió un nudo en la garganta. «Lo siento». Julián negó con la cabeza. «No busco compasión. Solo quiero que entienda por qué ya no ejerzo. No merezco hacerlo, pero está ayudando a mi hija. No la estoy tratando, solo estoy hablando con ella, como debí haber hablado con Sofía». Alejandro se recostó en la silla. Miró la libreta. «¿Puede enseñarme? ¿Puede enseñarme a entender lo que Valeria está diciendo?» Julián lo miró durante un largo momento. Luego asintió. «Puedo intentarlo, pero necesito tiempo con ella.
y necesito que usted confíe en mí. Alejandro extendió la mano. Julián la estrechó. Tiene mi confianza. Durante las siguientes 2 semanas, Julián visitó la mansión todos los días. Ya no iba solo a reparar cosas. Iba a estar con Valeria. Alejandro observaba desde la puerta sin interrumpir, y cada día veía algo nuevo. Valeria comenzó a dibujar más. Llenaba páginas enteras en una sola sesión. Julián se sentaba a su lado, sin tocarla, sin presionarla. Solo observaba. Y de vez en cuando le hacía preguntas simples. ¿Este color es alegre o triste? ¿Esta forma es pesada o liviana? ¿Esta línea te acerca o te aleja? Valeria no respondía con palabras, pero respondía con nuevos dibujos. Y poco a poco, Alejandro empezó a entender. El círculo amarillo entre líneas negras no era Esperanza atrapada. Era Camila, su vestido amarillo favorito, sus sonrisas falsas, su presencia que Valeria sentía como una jaula. Las manos rojas en cuerpos azules eran advertencias. Personas que decían una cosa pero hacían otra. Las espirales que se cerraban eran los momentos en que Valeria se sentía desaparecer. Alejandro sintió que algo se rompía dentro de él. Valeria había estado hablando todo este tiempo, gritando, y nadie la había escuchado. Pero mientras Alejandro aprendía a ver a su hija, Camila observaba con creciente inquietud. Una noche, durante la cena, ella dejó el tenedor sobre el plato con más fuerza de la necesaria. Ese hombre pasa demasiado tiempo con Valeria. Alejandro levantó la vista. Está ayudándola. ¿Ayudándola? Es un reparador, Alejandro, no un médico, no un terapeuta. ¿Qué credenciales tiene? Las suficientes. Camila dejó escapar una risa fría. Eres ingenuo. No sabes nada de ese hombre. Podría ser cualquiera. Sé lo que necesito saber. ¿Así? ¿Sabes por qué dejó de ser terapeuta? ¿Sabes qué pasó con sus pacientes anteriores? Alejandro la miró fijamente. Sé que está haciendo más por mi hija en 2 semanas de lo que todos los médicos hicieron en 6 meses. Camila se levantó de la mesa. Estás cometiendo un error. Y cuando ese error te cueste caro, no digas que no te lo advertí. Salió del comedor. Alejandro se quedó solo, mirando su plato sin apetito. 3 días después, todo se derrumbó. Alejandro recibió una llamada de la policía. Habían encontrado joyas de la familia, un collar de diamantes que perteneció a su abuela, escondidas en la caja de herramientas de Julián. Alejandro sintió que el piso se abría bajo sus pies. Tiene que haber un error. No hay error, señor Montoya. Tenemos evidencia fotográfica y testimonios. ¿Testimonios? ¿De quién? De su prometida. La señorita Rojas fue quien encontró las joyas y nos alertó. Alejandro colgó el teléfono. Subió las escaleras corriendo. Entró al cuarto de Valeria. Ella estaba sentada en la cama, mirando por la ventana. Julián no estaba ahí. ¿Dónde está Julián? Valeria no respondió, pero cuando Alejandro se acercó, vio que sus ojos estaban rojos. Había estado llorando. Valeria, necesito que me escuches. Encontraron cosas de la familia en las herramientas de Julián, cosas robadas. ¿Viste algo? ¿Él tomó algo de aquí? Valeria lo miró, y por primera vez en meses habló. No, la voz era apenas un susurro, áspera, como si hubiera olvidado cómo usarla. Alejandro se arrodilló frente a ella. ¿Qué dijiste? No fue él. ¿Cómo lo sabes? Valeria tomó su libreta, buscó una página específica. Se la mostró a su padre. Era un dibujo reciente, una figura femenina con un vestido amarillo, en sus manos un objeto brillante, y sobre su cabeza una nube roja, roja como las manos que mentían. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. ¿Camila? Valeria asintió. Pero era demasiado tarde. La policía ya había interrogado a Julián. Lo habían dejado ir con una advertencia, pero el daño estaba hecho.
Esa misma tarde, Julián envió un mensaje a Alejandro. No volveré. Lo siento. Alejandro le respondió de inmediato, lo llamó, le dejó mensajes de voz, pero Julián no contestó, y Valeria volvió a apagarse. Dejó de dibujar, dejó de comer, dejó de mirar por la ventana. Se quedaba acostada, mirando el techo, con los ojos vacíos. Alejandro pasaba horas junto a su cama, hablándole, suplicándole que volviera. Pero ella no respondía. Una noche, cuando Alejandro entró al cuarto para revisar cómo estaba, encontró algo sobre la almohada. Un nuevo dibujo, colores oscuros, líneas temblorosas, y en el centro una frase escrita con trazos infantiles, cada letra torcida por el esfuerzo. Alejandro tomó el papel con manos temblorosas, lo leyó una y otra vez, y entonces algo dentro de él se rompió definitivamente. Bajó las escaleras, encontró a Camila en el salón, bebiendo una copa de vino. «Fuiste tú», dijo con voz plana. Camila levantó la vista. «¿Perdón?» «Tú pusiste las joyas en las herramientas de Julián». Camila soltó una risa breve. «¿Eso te dijo él? Por favor, Alejandro, es obvio que...» «No me dijo nada, me lo dijo Valeria». Camila dejó la copa sobre la mesa. «Valeria no habla. Ahora sí, y dice que fuiste tú». Los ojos de Camila se endurecieron. «Esa niña está enferma, no sabe lo que dice». «Sabe perfectamente lo que dice. Y yo fui un idiota por no escucharla antes». Alejandro se dio vuelta para irse, pero Camila lo detuvo con una pregunta fría. «¿Y qué vas a hacer? ¿Elegir a un reparador desconocido sobre mí, sobre nosotros?» Alejandro se giró lentamente. «Voy a elegir a mi hija. Siempre debí elegirla». Al día siguiente, Alejandro manejó 2 horas hasta encontrar el taller de Julián. Era un lugar pequeño, en las afueras de la ciudad, con un letrero desgastado que decía «Reparaciones Herrera». Julián estaba trabajando en una mesa vieja, lijando madera. Cuando vio entrar a Alejandro, dejó la lija a un lado. «No debería estar aquí, señor Montoya. Necesito que regrese. No puedo. Valeria te necesita». Julián negó con la cabeza. «No soy bueno para ella. Solo le traigo problemas». Alejandro sacó un sobre de su chaqueta. Lo puso sobre la mesa. «Estas son las grabaciones de las cámaras de seguridad. Muestran a Camila escondiendo las joyas en tu caja de herramientas. Y esto», sacó otro papel, «es el audio de una conversación entre ella y su abogado, planeando cómo internar a Valeria y cambiar mi testamento». Julián tomó los papeles con manos temblorosas. Los leyó en silencio. «Lo siento», susurró Alejandro. «Debí confiar en ti desde el principio». Julián cerró los ojos, respiró hondo. Cuando los abrió, había lágrimas en ellos. «No puedo volver como empleado. No te quiero como empleado. Te quiero como alguien que será escuchado. De verdad». Julián guardó silencio por un largo momento. Luego asintió. Julián no regresó de inmediato. Alejandro esperó 3 días. 3 días en los que Valeria apenas se movía, en los que su cuerpo parecía volverse más pequeño, más frágil, como si estuviera desapareciendo desde adentro. Los médicos vinieron, hablaron de recaída emocional, de necesidad de estabilización farmacológica. Pero Alejandro los despidió a todos. Por primera vez en su vida, dejó de buscar respuestas en otros, y se quedó sentado junto a la cama de su hija, en silencio, esperando. El 4.º día, temprano en la mañana, escuchó el timbre. Bajó corriendo. Abrió la puerta. Julián estaba ahí, con su overol azul, su gorra desgastada y una pequeña bolsa de tela en la mano. «No estaba seguro de volver», dijo en voz baja, «pero anoche soñé con Sofía y ella me dijo que Valeria me estaba esperando». Alejandro no dijo nada, solo se hizo a un lado y lo dejó pasar.
Julián subió las escaleras despacio, como si cada paso fuera una decisión consciente. Se detuvo frente a la puerta del cuarto de Valeria, respiró hondo y entró. Valeria estaba acostada, mirando el techo. Cuando escuchó la puerta abrirse, giró la cabeza, y al ver a Julián, algo cambió en su expresión. No sonrió, pero sus ojos dejaron de estar vacíos. Julián caminó hacia la cama, se sentó en el suelo como siempre hacía. Abrió la bolsa de tela y sacó algo pequeño, una pulsera tejida, colores brillantes, rojo, amarillo, azul, verde, desgastada por el tiempo. «Esto me lo dio Sofía», dijo Julián mirando la pulsera. «El último día que la vi. Me dijo que era para que me acordara de que las personas no hablan solo con palabras». Le mostró la pulsera a Valeria. Ella la observó en silencio. «Yo no supe escucharla a tiempo», continuó Julián con voz quebrada. «Y durante años me castigué por eso. Dejé de hacer lo que amaba, dejé de confiar en mí mismo. Pero entonces te conocí, y me recordaste que todavía puedo ayudar, que todavía puedo escuchar». Valeria extendió la mano lentamente. Tocó la pulsera con la punta de los dedos. Luego miró a Julián a los ojos y habló. «No te vayas». Su voz era frágil, apenas un hilo de sonido, pero era real. Julián cerró los ojos. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. «No me voy a ir». Alejandro observaba desde la puerta. Sintió algo que no había sentido en años. Esperanza. Real. Sin filtros. Sin excusas. Pero sabía que la esperanza no era suficiente. Había algo más que tenía que hacer. Esa tarde organizó una reunión. Invitó a empleados de la casa, a algunos amigos cercanos y, deliberadamente, a Camila. Ella llegó con una sonrisa confiada, vestida con su característico amarillo. Entró al salón como si nada hubiera cambiado, como si aún tuviera el control. «¿Para qué es esto, Alejandro?», preguntó con tono ligero. «Para aclarar algunas cosas». Alejandro se puso de pie frente a todos. Tenía una tableta en la mano. La conectó al proyector de la pared. «Hace unas semanas contraté a un hombre llamado Julián Herrera para hacer reparaciones en la casa. Resultó ser mucho más que un reparador. Resultó ser la persona que le devolvió la voz a mi hija». Camila cruzó los brazos, incómoda. «Pero alguien», continuó Alejandro con voz firme, «intentó sacarlo de nuestras vidas. Alguien plantó evidencia falsa. Alguien manipuló la situación para que Julián pareciera un ladrón». Presionó play en la tableta. La pantalla mostró imágenes de las cámaras de seguridad. Camila entrando al cuarto de Valeria, tomando joyas del joyero de la cómoda, caminando hacia el pasillo donde Julián había dejado su caja de herramientas, escondiendo las joyas entre las herramientas, mirando alrededor para asegurarse de que nadie la veía. El silencio en la sala era absoluto. Luego, un audio, la voz de Camila, clara e inconfundible, hablando por teléfono. Camila palideció, se levantó bruscamente. Esto es una manipulación. Esas grabaciones están editadas». Alejandro la miró con frialdad. «Los técnicos forenses ya las revisaron. Son auténticas y ya están en manos de mis abogados». Camila abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Miró alrededor buscando apoyo, pero todos la miraban con expresiones de shock y desprecio. «Quiero que te vayas de esta casa», dijo Alejandro. «Ahora, y que no vuelvas». Camila lo fulminó con la mirada. «Vas a arrepentirte de esto. Lo único de lo que me arrepiento es de no haber visto quién eras antes». Camila tomó su bolso y salió de la sala sin decir nada más. Sus pasos resonaron en el pasillo. Luego, el sonido de la puerta principal cerrándose con fuerza. Alejandro se quedó de pie, respirando hondo. Sentía como si acabara de soltar un peso que había cargado durante años. Esa noche, Alejandro subió al cuarto de Valeria.
Julián estaba ahí, como siempre, sentado en el suelo. Valeria estaba dibujando en su libreta. ¿Puedo pasar?, preguntó Alejandro. Valeria asintió. Alejandro se sentó en la silla junto a la cama. Miró a su hija. Ella seguía dibujando, concentrada. Valeria, necesito decirte algo, comenzó con voz temblorosa. Lo siento. Siento no haberte escuchado. Siento haberte dejado sola. Siento haber confiado en las personas equivocadas. Y siento haber tardado tanto en ver quién eres realmente. Valeria dejó de dibujar. Levantó la vista. Prométeme que de ahora en adelante voy a escucharte. De verdad, sin importar cómo elijas hablar. Valeria lo miró durante un largo momento. Luego, lentamente, extendió la mano. Alejandro la tomó. Sus dedos eran pequeños, frágiles, pero su agarre era firme. «Te escucho», susurró Valeria. Alejandro sintió que algo se quebraba dentro de él. Pero esta vez no era dolor, era alivio. 2 semanas después, algo extraordinario sucedió. Mariana, una de las empleadas jóvenes de la casa, entró al cuarto de Valeria una tarde. Llevaba en sus manos una canasta con ropa limpia, pero al ver los dibujos esparcidos sobre la cama, se detuvo. Había uno en particular que le llamó la atención. Un círculo amarillo entre líneas negras. Su respiración se aceleró. Dejó la canasta a un lado y tomó el dibujo con manos temblorosas. Yo dibujaba esto, susurró, cuando era niña. Cuando nadie me escuchaba. Valeria la miró. Mariana tenía los ojos llenos de lágrimas. Mi madre era difícil, decía cosas bonitas, pero sus manos eran duras, y yo no sabía cómo decirle a nadie, así que dibujaba círculos amarillos entre líneas negras. Esperanza atrapada. Valeria extendió la mano. Mariana se acercó, arrodillándose junto a la cama. Valeria le mostró otro dibujo. Este era diferente. El círculo amarillo estaba fuera de las líneas, libre. Mariana lloró en silencio, comprendiendo. Gracias, susurró. Fue en ese momento que Alejandro supo lo que tenía que hacer. Un mes después, la mansión Montoya se transformó. Alejandro organizó una inauguración. Invitó a familias con niños que, como Valeria, sentían el mundo de otra forma. Niños que no hablaban, niños que hablaban demasiado, niños que dibujaban, niños que bailaban, niños que se escondían, y les abrió las puertas. El nombre del lugar fue elegido por Valeria. El día de la inauguración, Julián estaba parado junto a Alejandro, observando a los niños explorar el espacio. Uno de ellos, un niño de 7 años que nunca había dicho una palabra, se acercó a una pared blanca y comenzó a dibujar con crayones. Un círculo amarillo, libre. Julián sintió que algo dentro de él sanaba. Sacó la pulsera de Sofía de su bolsillo, la miró durante un largo momento. Luego caminó hacia el jardín central del nuevo espacio y la ató a la rama baja de un árbol joven que acababan de plantar. Valeria lo observaba desde la ventana. Cuando Julián volvió adentro, ella le mostró un nuevo dibujo. La pulsera de Sofía, pero ahora atada a un árbol lleno de hojas verdes. Julián lloró, y por primera vez en años no fue de culpa, fue de paz. Meses después, el mural principal del centro estaba completo. Decenas de dibujos de Valeria mezclados con dibujos de otros niños. Círculos, espirales, líneas, colores. Cada uno contando una historia diferente. Cada uno diciendo algo que las palabras no podían expresar. Alejandro lo miraba cada mañana antes de empezar el día, y cada vez descubría algo nuevo. Una tarde, Valeria se acercó a él en silencio. Le entregó un último dibujo. Era simple, 2 figuras humanas, una grande y una pequeña, tomadas de la mano. Entre ellas un espacio lleno de colores. Alejandro lo miró durante mucho tiempo. Luego miró a su hija. ¿Este soy yo? Valeria asintió.
¿Y este eres tú? Otro asentimiento. ¿Y esto de aquí? Señaló los colores entre las figuras. Valeria sonrió y habló con voz clara. Es todo lo que nunca dijimos, pero que ahora sí decimos. Alejandro la abrazó, y en ese abrazo encontró algo que había perdido hacía mucho tiempo, no solo a su hija, sino a sí mismo. Si esta historia te tocó el corazón, compártela, porque hay muchos niños como Valeria esperando ser escuchados, y todos podemos aprender su lenguaje.